¿Qué onda, mi gente de la trama del saber? Aquí estamos de nuevo, listos para desenterrar los secretos más oscuros de la realeza y sacudirles el rollo. Prepárense bien, porque hoy vamos a meternos de lleno en la tremenda historia de la familia Habsburgo. La maldición de sangre. Cómo los Habsburgos se pudrieron en el trono del poder. Antes de que nos clavamos en este chismecito histórico que les pondrá la piel chinita, órale, suscríbanse al canal para que no se pierdan nada de nuestras historias. Déjennos un buen me gusta si este viaje al pasado les prende. Activen la campanita para que les avise de cada nuevo video. Y claro, cuéntenos en los comentarios de dónde nos están acompañando en esta aventura del saber. Su apoyo es el mero mole que nos impulsa a seguir echando luz sobre estas voces olvidadas. La Casa de Habsburgo, cuyo nombre por siglos retumbó como uno de los más poderosos e influyentes que ha habido en Europa, controlando imperios vastísimos desde el siglo XV hasta el XVIII. Sus dominios eran un verdadero desmadre, para bien, incluyendo el Sacro Imperio Romano Germánico, y gracias a bodas bien estratégicas, España, Portugal, los Países Bajos y cachos enormes de Italia y las Américas. Para la trama del saber, los Habsburgo son oro molido, un rollo que te atrapa, especialmente por ese tema de la endogamia que les trajo un montón de problemas de salud físicos y mentales bien chocantes, aparte de un legado de intrigas y guerras que no paraban. ¡Qué bárbaro! Imaginen el poder que tenían, y aún así, su propia sangre se convirtió en su peor enemigo. El tema principal de este rollo es como la búsqueda obsesiva de los Habsburgo por mantener la pureza de sangre a través de la endogamia se convirtió en su propia maldición, llevándolos a una decadencia física y mental grotesca, visible en las deformidades y enfermedades que los fueron pudriendo en vida. El gancho narrativo está en el contraste brutal entre el inmenso poder global que poseían y la fragilidad extrema de sus cuerpos y mentes que se desmoronaban poco a poquito por males incurables o la propia locura. Vamos a revelar las verdades incómodas y el sufrimiento detrás de las pinturas a óleo que los mostraban gloriosos, pero que, sin querer queriendo, a veces dejaban ver las marcas de su tragedia. Es la historia de cómo el poder más absoluto no pudo evitar la putrefacción interna. Mi gente, nos vamos a centrar en figuras clave como Juana I de Castilla, la loca, quien vivió un calvario de melancolía y manipulación política. También hablaremos de Carlos V de Alemania y España, un emperador que dominó el mundo, pero fue devorado por la gota. Felipe II de España, su hijo, también padeció de esa misma agonía física. Pero la cereza del pastel, el caso más extremo, es Carlos II de España, el hechizado, el último de los Habsburgo españoles, un verdadero testimonio del desastre genético. Y para cerrar con broche de oro, María Teresa I de Austria, una emperatriz, y fuerte que a pesar de todo, también sintió el peso físico de su estirpe. El conflicto principal de los Habsburgo fue su propia genética y esa búsqueda bien clavada de legitimidad dinástica que los empujó a la endogamia, un rollo que terminó en un declive generacional brutal. La decadencia la vamos a ver con Juana I de Castilla, que su melancolía y celos la llevaron a un encierro manipulado. Carlos V, el emperador que tenía el mundo en sus manos, sufrió un montón por la gota que le deformó hasta las manos. Felipe II también cargó con esa maldición, con fiebres y acumulaciones de líquidos que le hinchaban el cuerpo. ¡Qué bárbaro, mi gente! Pero el caso más brutal y que te deja con el Jesús en la boca es el de Carlos II de España, conocido como el amaldizoado o el enfeitizado. Este rey nació con unas deformidades bien extremas y unas deficiencias físicas y mentales bien duras. Un verdadero ejemplo de lo que la endogamia puede causar. Tenía la lengua tan grande que casi no podía
hablar ni comer bien, macroglosia, y su mandíbula sobresalía tanto que apenas podía cerrar la boca. Prognatismo mandibular era el famoso quejo Habsburgo llevado al extremo. Su vida fue un calvario de enfermedades y dependencias sin poder caminar solo hasta los 8 años. Este fantasma de la realeza, Carlos II de España, vivió una existencia de sufrimientos indicibles. Su muerte prematura, con solo 38 años, fue el punto final de una vida de agonía física y mental que te ponía un nudo en la garganta. Sus pinturas a óleo, aunque trataban de disimular sus deformidades, no podían ocultar su quejo prominente y su expresión débil, un testimonio visual del pudrimiento genético que lo consumió. Qué fuerte es ver cómo el poder no puede comprar la salud. Y para no dejar de lado a las poderosas mujeres de la dinastía, tenemos a María Teresa I de Austria. Aunque fue una figura de fuerza y una iluminista, enfrentó un rollo bien pesado, el de tener 16 hijos, así como lo oyen, incluyendo a María Antonieta. Los múltiples partos le pasaron factura a su salud, dejándola con problemas de peso, del corazón, dificultades para respirar y edemas. Su cuerpo se le hinchó y se le enfermó, un contraste bien fuerte con la joven y vibrante archiduquesa que fue. En las pinturas a óleo de María Teresa I de Austria, como la de Martin van Meitens, se le ve majestuosa, con todo el porte de una emperatriz. Pero esas imágenes esconden los problemas de salud que la fueron pudriendo poco a poquito, el cansancio de tantas gestaciones y la carga de un imperio inmenso. Órale. Es un recordatorio de que, incluso para las reinas más fuertes, el cuerpo humano tiene sus límites, y la búsqueda de la sucesión, a veces, viene con un precio bien alto en la salud. La historia de los Habsburgo, mi gente, se pone más intensa con Juana I de Castilla. Ella era hija de aquellos grandes monarcas, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, a quienes llamaban los reyes católicos, los que unieron a España geográfica y espiritualmente. Juana I de Castilla se casó con Felipe I de Borgoña, al que conocían como el Velo. Pero su vida fue una tragedia de aquellas, tanto en lo personal como en lo político, bien marcada por una melancolía que no la soltaba, celos que la consumían, y al final un diagnóstico de locura que la llevó a estar encerrada por décadas. En una pintura a óleo de Juana I de Castilla, la vemos con una mirada que busca capturar su esencia, pero no alcanza ni a rasguñar la superficie del tormento que la devoraba por dentro. El sufrimiento de Juana I de Castilla fue de esos que te calan hasta los huesos, bien visceral. Después de que su marido, Felipe I de Borgoña, el Velo, se nos fuera, su dolor se manifestó de formas bien extremas. Imagínense el rollo. Se negaba a separarse de su cuerpo y andaba con él a rastras por meses. Este nudo en la garganta de dolor y esa obsesión la sumieron en un pozo sin fondo. En una pintura a óleo que intenta retratarla, se ve una reina, pero casi no se asoma la mujer atormentada por ese amor y esa pérdida. Su vida de confinamiento, de más de 40 años en Tordesillas, es un retrato brutal de la decadencia mental y el abandono que sufrió, donde su cordura fue cuestionada y, ¡qué bárbaro!, manipulada con fines políticos. La locura de Juana I de Castilla, mi gente, fue un rollo bien conveniente, explotado primero por su propio padre y después por su hijo, el emperador Carlos V. Esto levanta muchas dudas sobre si su enfermedad era tan grave o si fue más bien una manipulación política para quitarle el poder, un verdadero desmadre. La intriga alrededor de su figura es palpable, demostrando cómo, en la corte de los Habsburgo, la enfermedad podía ser una herramienta para mover los hilos del poder. En una pintura a óleo de la época se le ve como una soberana,
Pero las descripciones históricas nos susurran un rollo de abandono y manipulación que te deja pensando. El caso de Juana y de Castilla es un presagio de cómo el sufrimiento físico o mental se convertiría en un patrón en la línea de los Habsburgo, una maldición que se pasaría de generación en generación. Y así, mi gente, llegamos a Carlos V de Alemania y España, hijo de Juana I de Castilla y uno de los monarcas más poderosos que ha habido en la historia, un verdadero gigante. Su imperio era tan vasto que se decía que donde el sol nunca se ponía. A pesar de tener tanto, pero tanto poder, su vida fue una lucha constante de guerras y al final un sufrimiento físico que le ponía un nudo en la garganta. En las pinturas a óleo de Carlos V, por muy grandiosas que sean, a menudo muestran la dignidad del emperador, pero pocos revelan el dolor constante de sus enfermedades. Su figura imponente era conde una realidad de apodrecimiento, lento pero implacable. Carlos V de Alemania y España sufrió de forma bien gacha de gota, una enfermedad que, ay, mi gente, es extremadamente dolorosa. Lo atormentaba desde que era joven y con la edad, ¡qué bárbaro! Se ponía peor, deformándole las manos y los pies. También tenía problemas digestivos crónicos, de esos que no te dejan en paz, y en sus últimos años estaba físicamente bien débil y agotado por tantas responsabilidades y guerras. Imagínense el rollo de gobernar un imperio tan grande mientras tu propio cuerpo se te está desmoronando. En una pintura a óleo de Carlos V se ve su majestuosidad, pero el brillo de su armadura no podía ocultar la cruda realidad de su cuerpo consumido por el dolor y el apodrecimiento. Su abdicación y retiro a un monasterio fue un acto de profunda desilusión y un cansancio que le carcomía hasta el alma. Carlos V de Alemania y España, el emperador que había conquistado medio mundo, se rindió ante el implacable avance de la enfermedad y el agotamiento. Las pinturas a óleo que lo muestran en su vejez reflejan una dignidad, pero también una resignación que te pone a pensar. Fue un hombre que con todo su poder no pudo escapar de la putrefacción que lo acechaba, un verdadero trueno en un cielo despejado que golpeó a la dinastía Habsburgo y dejó una marca bien machote en su legado de sangre. Después de Carlos V de Alemania y España, llegó Felipe II de España, su hijo, un tipo que construyó el imponente palacio monasterio del Escorial. A él lo conocían por su fervor católico, y su vida fue bien austera y sombría, marcada por las pérdidas de su familia y por una salud que se le iba deteriorando poco a poquito. Las pinturas a óleo de Felipe II de España lo muestran como un rey sombrío y calculador, con una mirada que parece esconder 1000 secretos. Pero esas imágenes no revelan el calvario físico que lo esperaba. Un apodrecimiento bien doloroso que sería un eco de la maldición de sangre de los Habsburgo. Felipe II de España, al igual que su padre, sufrió de gota. Pero sus últimos años fueron una agonía de aquellas, de esas que te dejan con el Jesús en la boca por una combinación de gota, fiebre y hidropesía, o sea, acumulación de líquidos. Su cuerpo se le hinchó de forma grotesca y se le cubrió de pústulas. ¡Qué bárbaro! Un pudrimiento prolongado y doloroso que terminó con su vida. Las descripciones de su muerte son brutales y contrastan fuertemente con la imagen de rey imponente. En las pinturas a óleo de Felipe II de España se ve la solemnidad de un monarca que gobernó un imperio vasto, pero la realidad era la de un hombre atrapado en un cuerpo que se le desmoronaba sin piedad. La muerte de Felipe II de España, lenta y llena de sufrimiento, fue un aviso de que la endogamia estaba pasando factura a la dinastía. Aunque él buscó mantener la grandeza de su imperio, su propio cuerpo se convirtió en un símbolo de la decadencia.
El destino de los Habsburgo, mi gente, parecía bien machote, con la enfermedad como una sombra constante, un alacrán que picaba generación tras generación. Las pinturas a óleo de este rey, tan sobrias y serias, hoy nos susurran un rollo de dolor y resignación que la historia oficial, sin querer queriendo, a veces pasa por alto, y así el imperio más grande del mundo se vio obligado a presenciar el apodrecimiento de su monarca. Y ahora, mi gente, llegamos al caso más trágico y que te deja el nudo en la garganta. Carlos II de España. A él lo conocían como el amaldizoado o el enfeitizado, y fue el último rey Habsburgo de España. ¡Qué rollo! Nació bien grave, deformado y con un montón de problemas físicos y mentales que te hacían sentir pena. Este chamaco es el ejemplo más brutal de los efectos devastadores de la endogamia en los Habsburgo. Sus pinturas a óleo intentan disimular sus deformidades, pero hasta en ellas se ve su quejo bien prominente y su cara de débil, un verdadero fantasma de la realeza. Carlos II de España sufrió de macroglosia, o sea, tenía la lengua tan grande que casi no podía hablar ni comer bien. Y ni qué decir de su prognatismo mandibular, el famoso quejo Habsburgo, en su versión más extrema, que le impedía cerrar la boca. Era bien frágil, le daban convulsiones y tenía problemas neurológicos de aquellos. Su desarrollo era severamente atrasado, un rollo que lo hacía dependiente de todos. Su vida fue un calvario de enfermedades y dependencias. Imagínense, no pudo andar solo hasta los 8 años. Las pinturas a óleo que lo muestran intentan darle un aire de rey, pero no logran esconder el sufrimiento que llevaba por dentro. El cuerpo de Carlos II de España era un verdadero mosaico de padecimientos, resultado de generaciones y generaciones de matrimonios entre parientes cercanos. La pureza de sangre que tanto buscaron los Habsburgo se les regresó como un boomerang, envenenando su propia línea dinástica. Los médicos de la época no sabían ni qué hacer con él, y lo atribuían a hechizos, de ahí su apodo, el hechizado. Su vida fue un testimonio de cómo la ambición dinástica puede llevar a una putrefacción genética que te deja sin palabras. En cada pintura a óleo de este desafortunado rey se percibe una fragilidad que te aprieta el corazón, la incapacidad de Carlos II de España para producir un heredero sano, ese sí que fue un dolor de cabeza para la corte, y su salud de pena generaron unas intrigas de esas de película sobre quién lo iba a suceder. Lo manipularon hasta el último de sus días, en un desmadre político que llevó a la Guerra de Sucesión Española. Su muerte prematura, con apenas 38 años, fue el punto final de una vida de sufrimiento físico y mental que te deja sin habla. El caso de Carlos II de España es el ejemplo más crudo y brutal del apodrecimiento genético de los Habsburgo, una verdadera tragedia digna de la trama del saber. Y para contrastar con tanta enfermedad y deformidad, llegamos a María Teresa I de Austria. Aunque ella es una figura que inspira fortaleza y la llaman iluminista, también es un ejemplo de cómo el lado femenino de la dinastía sintió el peso del cuerpo. Fue reina de Hungría y Bohemia y archiduquesa de Mindos, Austria. Tuvo que enfrentar guerras. ¡Qué bárbaro! La presión de tener 16 hijos, así como lo oyen, incluyendo a la famosa María Antonieta, y todas las consecuencias físicas de eso. María Teresa I de Austria sufrió un montón con tantos partos que le dejaron la salud bien fragilita y con problemas de peso. Sus últimas décadas fueron un calvario de problemas cardíacos, dificultad para respirar y edemas, o sea, acumulaciones de líquidos. Su cuerpo se le hinchó y se le enfermó, un contraste bien fuerte con la archiduquesa joven y vibrante que fue en sus primeros años. En una pintura a óleo de Martin van Meitens se le ve majestuosa, con todo el porte de una emperatriz.
Pero esa pintura esconde los problemas de salud que la fueron pudriendo poco a poquito, el cansancio de tantas gestaciones y la carga de un imperio inmenso. Órale, es un recordatorio de que, incluso para las reinas más fuertes, el cuerpo humano tiene sus límites, y la búsqueda de la sucesión, a veces, viene con un precio bien alto en la salud. María Teresa I de Austria representa la paradoja de una dinastía que, mientras expandía su poder por el mundo, internamente luchaba contra la fragilidad impuesta por su propia sangre. El caso de María Teresa I de Austria es particular porque, a diferencia de otros miembros de su familia que sucumbieron a deformidades extremas o locura, ella fue una líder indiscutible, demostrando una voluntad de hierro. Sin embargo, su historia subraya que incluso una constitución aparentemente más robusta no podía escapar completamente de las secuelas de la procreación incesante, una necesidad dinástica que exigía un peaje brutal al cuerpo femenino. Sus pinturas a óleo, que la inmortalizan en su plenitud de poder, no nos cuentan las noches de insomnio, la dificultad para respirar o el dolor que sus partos y enfermedades le causaron. Ella era la gran matriarca de los Habsburgo, la que, de alguna manera, intentó renovar la dinastía con sus múltiples hijos, asegurando la continuidad. Pero cada nacimiento era también un desgaste, una moneda de cambio que su cuerpo pagaba. Las descripciones de sus últimos años, con su figura hinchada y sus dolencias crónicas, son un contraste marcado con la imagen de la juventud y el dinamismo de sus primeros retratos. Es un recordatorio de que el tiempo, la procreación y la enfermedad son maestros implacables que no distinguen entre reyes y plebeyos, aunque los royals lo vivan bajo el ojo público. Así, la historia de María Teresa I de Austria, aunque menos dramática en términos de pudrición genética visible que la de Carlos II, completa el panorama de la dinastía Habsburgo. Nos muestra que la carga de la corona no se limitaba a las guerras o las intrigas políticas, sino que se extendía al propio cuerpo de los monarcas. Su vida, dedicada al imperio y a la familia, es un testimonio de la incansable lucha de los Habsburgo por perpetuar su legado, incluso a expensas de su propia salud. Sus pinturas a óleo son la fachada de una reina que batalló contra su propia mortalidad. Y entonces, mi gente, este recorrido por la vida y el apodrecimiento de los Habsburgo nos deja con una reflexión bien profunda. La Casa de Habsburgo ofrece una mirada brutal sobre las consecuencias de buscar la pureza de sangre a través de la endogamia. Fue una búsqueda que, sin querer queriendo, les trajo un montón de enfermedades incurables en esa época y el peso aplastante del poder sobre individuos que ya venían con su salud bien fragilita. Es un plato lleno para explorar el pudrimiento físico y mental de la realeza. ¡Qué bárbaro! La intriga en la corte de los Habsburgo era un rollo bien clavado, mi gente, una sombra constante que acechaba a cada miembro de la dinastía. Las conspiraciones, los celos y las luchas por el poder no eran solo chismes de pasillo, eran estrategias bien pensadas que podían definir el destino de un imperio. La manipulación de figuras como Juana I de Castilla, cuya locura fue convenientemente usada para privarla del trono, es un claro ejemplo de cómo la enfermedad mental se convertía en una herramienta política. Las pinturas a óleo de los Habsburgo, que hoy admiramos, no nos muestran los secretos susurrados en los rincones más oscuros del palacio, ni las traiciones que se cocinaban a fuego lento para ascender en la jerarquía real. Carlos V de Alemania y España, a pesar de su inmenso poder, no pudo escapar de este ambiente enrarecido. Su vida de constante guerra y sus sufrimientos físicos lo hicieron vulnerable a las intrigas.
La gota, que lo atormentaba desde la juventud, lo fue debilitando poco a poquito, y sus problemas digestivos crónicos lo dejaban bien agotado. En las pinturas a óleo se le ve con una expresión de dignidad, pero detrás de esa fachada había un hombre consumido por el dolor y el cansancio, lo que abría la puerta para que otros buscaran su propia tajada de poder. La paranoia, una constante en las cortes reales, se intensificaba con la fragilidad del monarca, creando un caldo de cultivo para el desmadre. Felipe II de España, el hijo de Carlos V de Alemania y España, también se vio envuelto en esta telaraña de intrigas, aunque su naturaleza austera y calculadora lo hizo un maestro en el arte de la manipulación. Él construyó el imponente palacio monasterio del Escorial, un símbolo de su fervor católico y su deseo de control total. Sin embargo, ni su piedad ni su astucia pudieron evitar que la gota, heredada de su padre, lo fuera pudriendo poco a poquito. Sus últimos años fueron una agonía de esas que te dejan con el Jesús en la boca, con el cuerpo hinchado y cubierto de pústulas. Las pinturas a óleo de Felipe II de España lo muestran como un rey sombrío y calculador, pero no nos revelan la magnitud de su sufrimiento final, ni las intrigas que se tejían a su alrededor para asegurar la sucesión. El caso de Carlos II de España, el amaldizoado, es el clímax emocional de esta maldición de sangre, mi gente, un rollo que te deja sin aliento. Nació con unas deformidades bien extremas y un montón de deficiencias físicas y mentales que te ponían un nudo en la garganta. ¡Qué bárbaro! Su macroglosia, que le hacía la lengua tan grande que apenas podía hablar o comer bien, y su prognatismo mandibular, que le impedía cerrar la boca, son el testimonio más brutal de la endogamia de los Habsburgo. Sus pinturas a óleo intentan suavizar sus rasgos, pero hasta en ellas se ve su quejo prominente y su expresión débil, un verdadero fantasma de la realeza. La vida de Carlos II de España fue un calvario de enfermedades y una dependencia que no lo soltaba. Imagínense, no pudo andar solo hasta los 8 años. Sufrió convulsiones y problemas neurológicos, un desarrollo severamente atrasado que lo convirtió en un niño eterno. La incapacidad de este rey para producir un heredero sano, ese sí que fue un dolor de cabeza para la corte, y su salud de pena generaron unas intrigas de esas de película sobre quién lo iba a suceder. Lo manipularon hasta el último de sus días, en un desmadre político que llevó a la Guerra de Sucesión Española, un rollo que te deja pensando en la crueldad del poder. El sufrimiento de Carlos II de España era tan grande que los cortesanos y hasta el pueblo lo atribuían a hechizos y maleficios, de ahí su apodo, el enfeitizado. La ciencia de la época no podía comprender la magnitud de sus padecimientos y su cuerpo se fue pudriendo ante los ojos de todos. Un espectáculo macabro que selló el destino de la línea Habsburgo española. En las pinturas a óleo de Carlos II de España se intenta darle un aire de rey, pero no logran esconder el tormento que llevaba por dentro, un testimonio visual y palpable de cómo la sangre, supuestamente pura, había llevado a la putrefacción de la dinastía. María Teresa I de Austria, aunque una figura de fuerza y una iluminista, también experimentó un clímax emocional de decadencia, aunque de una forma diferente a sus antecesores. Ella tuvo que enfrentar guerras y la presión de tener 16 hijos, así como lo oyen, incluyendo a la famosa María Antonieta. Los múltiples partos le pasaron una factura brutal a su salud, dejándola con problemas de peso, cardíacos, dificultad para respirar y edemas, o sea, acumulaciones de líquidos. Su cuerpo se le hinchó y se le enfermó en sus últimas décadas, un contraste bien fuerte con la archiduquesa joven y vibrante que fue en sus primeros años. En una pintura a óleo de Martin van Meitens se ve a María Teresa I de Austria majestuosa,
con todo el porte de una emperatriz, pero esa pintura esconde los problemas de salud que la fueron pudriendo poco a poquito, el cansancio de tantas gestaciones y la carga de un imperio inmenso. Órale, es un recordatorio de que, incluso para las reinas más fuertes, el cuerpo humano tiene sus límites y la búsqueda de la sucesión, a veces, viene con un precio bien alto en la salud. María Teresa I de Austria representa la paradoja de una dinastía que, mientras expandía su poder por el mundo, internamente luchaba contra la fragilidad impuesta por su propia sangre. El contraste entre su inquebrantable voluntad política y la vulnerabilidad de su cuerpo es el verdadero clímax de su historia. María Teresa I de Austria, la gran matriarca, se negaba a mostrar debilidad. Sin embargo, su sufrimiento era palpable en la corte, donde los reportes médicos hablaban de fatiga crónica, melancolía y vapores. Sus partos eran largos y dolorosos, y su cuerpo era examinado con frialdad clínica, una propiedad del imperio. Esta constante demanda física y emocional por su cuerpo la llevó a una putrefacción gradual, aunque no tan deformante como en otros Habsburgo, un costo silencioso por asegurar el futuro de su linaje. Cada uno de los 16 partos de María Teresa I de Austria fue un riesgo para su vida, una exigencia brutal para su cuerpo, que ya cargaba con el peso de la endogamia de la dinastía. Aunque ella era más robusta que algunos de sus parientes, el desgaste acumulado la fue consumiendo. Los edemas y los problemas cardíacos que la afectaron en sus últimos años eran un testimonio visible de esta pudrición gradual. Las pinturas a óleo de María Teresa I de Austria la muestran poderosa y serena, pero detrás de cada pincelada se esconde la historia de una mujer que pagó un alto precio físico por la estabilidad de su imperio y la perpetuación de su apellido. El impacto psicológico de la constante lucha y la pérdida también contribuyó a su decadencia. A pesar de su férrea determinación, María Teresa I de Austria vivió bajo la presión de las guerras y la necesidad de mantener unida la vasta herencia de los Habsburgo. Esta tensión continua, sumada a los problemas de salud física, la llevó a un estado de agotamiento profundo, una melancolía que se adueñaba de ella por temporadas. Las pinturas a óleo de su madurez la presentan como una figura fuerte y autoritaria, pero esas imágenes no pueden transmitir la carga emocional y el cansancio que la fueron carcomiendo desde dentro. La vida de María Teresa I de Austria es un recordatorio de que la maldición de sangre de los Habsburgo no siempre se manifestaba en deformidades extremas o locura, sino también en un desgaste implacable del cuerpo por la procreación y la presión de la corona. Su capacidad para gobernar un imperio inmenso y enfrentar múltiples guerras, mientras su cuerpo sufría las consecuencias de la maternidad y la edad, es una proeza. Sin embargo, este triunfo político vino acompañado de un apodrecimiento físico que la transformó, mostrando que incluso las líderes más fuertes estaban sujetas a las leyes de la biología y la mortalidad. A pesar de su grandeza como estadista, los últimos años de María Teresa I de Austria se vieron ensombrecidos por su deterioro físico. Su cuerpo, antes dinámico, se volvió pesado, hinchado y con dificultades respiratorias, lo que limitaba sus actividades y la confinaba cada vez más. Los médicos de la corte, impotentes ante sus dolencias cardíacas y edemas, solo podían mitigar su sufrimiento. Es un contraste impactante. La emperatriz que dominaba Europa, pero era prisionera de su propia carne. En las pinturas a óleo que la muestran en su vejez, se aprecia la dignidad, pero el velo de la enfermedad es más difícil de ocultar. La intriga no se detuvo con la salud deteriorada de María Teresa I de Austria. La cuestión de la sucesión y la influencia de sus hijos, incluido José II,
crearon nuevas dinámicas de poder en la corte. Aunque ella mantuvo las riendas del imperio hasta el final, la fragilidad de su cuerpo la hacía más vulnerable a las manipulaciones de aquellos que esperaban su partida. La historia de María Teresa I de Austria es, en este sentido, un epílogo conmovedor para la saga de los Habsburgo, mostrando cómo el ciclo de vida, decadencia y poder continuaba, incluso en el crepúsculo de una de las figuras más formidables de la dinastía. El dolor crónico y la dificultad respiratoria se convirtieron en compañeros constantes para María Teresa I de Austria en sus últimas décadas. La emperatriz, que una vez fue el símbolo de la vitalidad y la esperanza para los Habsburgo, se transformaba en un ejemplo de la putrefacción silenciosa que el tiempo y la enfermedad imponen. Sus noches eran de insomnio, sus días de lucha contra el malestar, un calvario que se intensificaba a pesar de la opulencia de su entorno. En sus últimas pinturas a óleo, aunque su mirada sigue siendo penetrante, se percibe una fatiga que va más allá de la edad, un reflejo del costo físico de su vida extraordinaria. La maldición de sangre de los Habsburgo, mi gente, fue un rollo que te deja pensando, una búsqueda obsesiva por la pureza dinástica que, sin querer queriendo, se convirtió en su propia ruina. La endogamia, esa costumbre de casarse entre parientes para mantener la sangre limpia y el poder concentrado, les pasó una factura bien cara. Las enfermedades y deformidades físicas y mentales que se manifestaron en generaciones sucesivas son la prueba más brutal de cómo el inmenso poder de esta dinastía se pudrió desde adentro. Este legado de dolor, intriga y decadencia contrasta de forma brutal con las pinturas a óleo que buscaban proyectar una imagen de gloria y perpetuidad, pero que hoy nos susurran una verdad mucho más cruda y humana. La historia de los Habsburgo es una lección bien dura sobre la naturaleza efímera del poder y la vulnerabilidad del cuerpo humano, incluso cuando lleva una corona. Cada enfermedad, cada muerte prematura y cada acto de violencia que marcó a esta familia contribuyó a forjar un legado de pudrición y decadencia que resonaría por siglos. A pesar de los intentos de glorificar su memoria, la neta es que muchos de ellos vivieron y murieron en agonía, con sus cuerpos y mentes sucumbiendo a fuerzas que estaban más allá de su control. Las pinturas a óleo de la época, aunque nos muestran la majestuosidad de su porte, son como un velo que apenas esconde las cicatrices de un calvario personal y dinástico que aquí, en la trama del saber, buscamos desvelar en toda su cruda realidad. El caso de Juana I de Castilla, la loca, es el inicio de este drama genético y psicológico. Su melancolía profunda y sus celos obsesivos la llevaron a un tormento mental que fue manipulado políticamente, encerrándola por más de 40 años. Su incapacidad de separarse del cuerpo de su esposo, Felipe I de Borgoña, es un testimonio visceral de su sufrimiento. Esta pintura a óleo de Juana I de Castilla intenta capturar a una reina, pero apenas arranca la superficie de la mujer atormentada detrás de la corona, un primer indicio de cómo la putrefacción no solo era física, sino también del alma y de la mente, instrumentalizada para fines de poder. Carlos V de Alemania y España, el emperador cuyo imperio, donde el sol nunca se ponía, fue un gigante de su tiempo, pero también una víctima de su herencia. Sufría severamente de gota, una enfermedad tan dolorosa que le deformó manos y pies y le causó problemas digestivos crónicos. Las grandiosas pinturas a óleo de Carlos V no revelan la agonía constante que lo llevó a abdicar e irse a un monasterio, exhausto por las guerras y su cuerpo pudriéndose poco a poquito. La ironía de un monarca con tanto poder, pero tan vulnerable a las enfermedades, es un clímax trágico para su historia y para la maldición que lo acechaba. Felipe II de España,
hijo de Carlos V de Alemania y España, también cargó con el peso de la gota. Sus últimos años fueron de una agonía de aquellas, una combinación de gota, fiebre e hidropesía que le hinchó el cuerpo y lo cubrió de pústulas. Murió de forma prolongada y bien dolorosa, un verdadero pudrimiento en vida que las pinturas a óleo de Felipe II de España, tan sombrías y calculadoras, no logran transmitir en toda su brutalidad. La imagen de un rey devoto y austero contrasta con la realidad de un cuerpo que se descomponía lentamente, una prueba más de que la sangre pura no garantizaba la salud. Pero el caso que te deja con el Jesús en la boca es el de Carlos II de España, el amaldizuado o el enfeitizado. Este último rey Habsburgo de España es el ejemplo más brutal de los efectos devastadores de la endogamia. Nació con deformidades extremas y un montón de deficiencias físicas y mentales. Macroglosia, prognatismo mandibular, el quejo Habsburgo, llevado al límite, convulsiones y desarrollo severamente atrasado. Su vida fue un calvario de enfermedades y dependencia. Imagínense, no pudo andar solo hasta los 8 años, y su muerte prematura, a los 38 años, fue el culminar de un sufrimiento indicible. Las pinturas a óleo de Carlos II de España intentan disimular sus deformidades, pero hasta en ellas se ve su quejo prominente y su expresión débil, un fantasma de la realeza, el testimonio más crudo del pudrimiento genético de los Habsburgo. Su incapacidad para tener un heredero sano, sumada a su deplorable salud, generó unas intrigas sobre la sucesión que lo manipularon hasta el fin de sus días. Su historia es un abrazo de oso para el alma, recordándonos que el poder más absoluto no puede con la biología cuando la sangre se ha envenenado. María Teresa I de Austria, aunque fue una figura de fuerza y una iluminista, también sintió el peso físico de la dinastía. Reina de Hungría y Bohemia y archiduquesa de Austria, enfrentó guerras y la presión de tener 16 hijos. Sus múltiples partos le pasaron factura a su salud, dejándola con problemas de peso, cardíacos, respiratorios y edemas. Su cuerpo se le hinchó y se le enfermó en sus últimas décadas, un contraste bien fuerte con la joven y vibrante archiduquesa que fue. Las pinturas a óleo de María Teresa I de Austria la muestran majestuosa, pero esconden los problemas de salud que la fueron pudriendo poco a poquito. La historia de los Habsburgo es una lección brutal sobre la naturaleza efímera del poder y la vulnerabilidad del cuerpo humano, incluso cuando se encuentra bajo una corona. Cada enfermedad, cada muerte prematura, cada acto de violencia que marcó a esta familia contribuyó a forjar un legado de dolor y decadencia que resonaría por siglos. A pesar de los intentos de glorificar su memoria, la verdad es que muchos de ellos vivieron y murieron en agonía, con sus cuerpos y mentes sucumbiendo a fuerzas que estaban más allá de su control. Las pinturas a óleo de la época, si bien nos muestran la majestuosidad de su porte, son un velo que apenas esconde las cicatrices de un calvario personal y dinástico que a través de la trama del saber buscamos desvelar en toda su cruda realidad. El reinado de la familia Habsburgo fue un período de luces y sombras, donde la pompa y el boato de la corte no lograron ocultar la fragilidad humana y la crueldad del destino. Sus miembros, atrapados en una red de intrigas políticas y conflictos religiosos, se vieron arrastrados hacia un abismo de sufrimiento físico y moral. La persistente maldición que pareció perseguirlos se manifestó de diversas formas, desde el incesto político que buscaba mantener la pureza de la sangre real, hasta las misteriosas enfermedades que diezmaban a sus herederos, y las muertes violentas que ponían fin a reinados y vidas de forma abrupta y macabra.
Las pinturas a óleo, que hoy adornan museos y libros de historia, ofrecen una ventana a una realidad cuidadosamente construida, donde la perfección aparente oculta la desesperación y el lento deterioro que carcomía a la dinastía. El fin de la línea principal de los Habsburgo españoles, con Carlos II de España, dio paso a una nueva dinastía, los Borbones. Sin embargo, la sombra de la era Habsburgo perduraría, recordatorio de un tiempo donde la monarquía fue puesta a prueba de las formas más extremas. La historia de esta familia, con sus reyes enfermos y deformes, reinas madres poderosas pero atormentadas y emperatrices que pagaron un alto precio físico por la sucesión, es un testimonio de cómo la búsqueda de poder puede llevar a la autodestrucción. Y en cada pintura a óleo que sobrevive de aquellos tiempos, podemos observar el intento de glorificar una imagen que la realidad se encargó de desmantelar, revelando los horrores y las imperfecciones que se escondían bajo las capas de esplendor. Para entender la magnitud del drama Habsburgo, basta con recordar las muertes bizarras y las enfermedades que carcomieron a sus miembros. La gota que deformó a Carlos V y Felipe, la macroglosia y el prognatismo de Carlos II y los edemas de María Teresa I son solo ejemplos del apodrecimiento físico que acompañó el declive de su poder. Cada funeral real, pomposo y solemne, era también un grito silencioso de la fragilidad de una linaje que no lograba perpetuarse. Las historias de sus cuerpos decadentes, que a menudo contrastaban grotescamente con la juventud de su ascenso, son el corazón de nuestra narrativa, pues revelan que, al final, ni siquiera los reyes podían escapar de la vulnerabilidad de la carne y de la inevitable marca del tiempo. Así, la maldición de sangre de los Habsburgo se cierra, no como una leyenda fantástica, sino como una dura realidad histórica forjada por la ambición, la intriga, la enfermedad y la violencia. Los nombres de Juana I de Castilla, Carlos V de Alemania y España, Felipe II de España, Carlos II de España y María Teresa I de Austria quedan grabados en los anales no solo por sus reinados, sino por los dramas personales que los definieron y los consumieron. Y en cada pintura a óleo de estos monarcas, más allá de la perfección artística, podemos entrever el rostro de una dinastía que, en su desesperación por aferrarse al poder, se pudrió desde adentro, dejando un legado que sigue fascinando y aterrorizando a partes iguales. La lección que nos dejan los Habsburgo es clara. El inmenso poder territorial y la obsesión por la pureza de sangre no pudieron protegerlos del apodrecimiento biológico. Esta dinastía, que abarcó continentes y siglos, se convirtió en un laboratorio viviente de las consecuencias de la endogamia, demostrando que la naturaleza tiene sus propias reglas y que incluso el linaje más noble puede desmoronarse desde sus cimientos. La historia, a través de sus cuerpos enfermos y sus mentes atormentadas, nos grita que la verdadera fortaleza no está solo en las coronas, sino en la capacidad de enfrentar la fragilidad inherente a la condición humana. El relato de los Habsburgo nos invita a reflexionar sobre el precio de la ambición desmedida. ¿Valía la pena el sufrimiento de Juana I de Castilla o la agonía de Carlos II de España por mantener un linaje puro y un imperio vasto? La decadencia de esta familia real no es solo un chismecito histórico, es una parábola sobre los límites del poder y la inevitabilidad de la vulnerabilidad humana. Las pinturas a óleo, testigos silenciosos de su gloria, son también un velo sobre el tormento, un recordatorio de que la historia está llena de verdades que la belleza no puede ocultar.